Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Débiles y Fuertes. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. Cuando el mundo se hace grande y pequeña Y tu una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. mi palabra es tu lección y mi mano te guiará. No temas, yo estoy contigo, no te rindas. Amigo oyente, comenta Harry Haronside en Romanos en el transcurso del capítulo 14 y en los primeros 7 versículos del capítulo 15. El Espíritu Santo hace hincapié a las responsabilidades que el creyente tiene hacia sus hermanos más débiles en la fe. Esta sección de la carta de Pablo a los romanos comienza así. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El creyente debe ser maduro y comportarse caritativamente con quienes poseen menos luz que él. Los débiles en la fe, es decir, aquellos cuya conciencia les ocasiona dificultades acerca de motivos indiferentes por causa de no estar bien instruidos, deben ser recibidos y tratados en el espíritu cristiano que describe el pasaje, y no hay que juzgarlos por las preguntas que formulan a los pensamientos dudosos que puedan albergar. Este principio tiene un alcance muy vasto e indica la amplitud de la caridad cristiana que debe prevalecer sobre el espíritu legalista en el cual es tan difícil caer. La vida de Cristo recibida por la fe y no la luz que cada uno posea es la base que abre el camino para recibirnos unos a otros en amor. Todos los que son hijos de Dios deben ser reconocidos como miembros participantes del cuerpo de Cristo y acordárseles el lugar que les corresponde en la comunidad cristiana como almas que han sido compradas por la sangre de Cristo, a menos que vivan en abierta pecaminosidad. Es decir, no confundir debilidad con pecaminosidad, según 1 Corintios 5. La persona inicua debe ser separada del cuerpo de Cristo, pero el hermano débil ha de ser recibido y protegido. Por supuesto, aquí no se habla de la recepción a la comunión. Quien es débil en la fe ya pertenece a la comunidad de los santos redimidos. Ya tienen comunión con nosotros, puesto que es un hijo de Dios como nosotros. Por lo tanto, no debe ser mirado fríamente ni juzgado por sus pensamientos vacilantes o por ver el pecado donde no lo hay, sino cordialmente para considerar su caso de conciencia con imparcialidad, porque es posible que se trate de un hermano que esté aún bajo la influencia del legalismo en lo que toca a cosas limpias e inmundas, o que tenga dificultades con los días llamados santos, o con cosas que se le ha instruido que son santas o profanas, pero no lo son. Debemos ser pacientes y amorosos y no mostrar rechazo por hermanos de fe débil y recibirlos siempre como a uno más del pueblo y familia de Dios. El hermano que es fuerte en la libertad que es en Cristo cree que puede comer de todas las cosas porque no le provoca rechazo ni problemas de conciencia. En cambio, el hermano débil, que en aquel momento, por ejemplo, eran los judíos que habían creído a Cristo y tenían un trasfondo muy ritualista, teme contaminarse y persiste en una dieta vegetal por no participar de lo que ha sido dedicado a los ídolos, o lo que no es kosher, esto es limpio según el concepto levítico de la ley. Quien sea fuerte no debe mirar como sorna a su hermano, demasiado escrupuloso. Por otra parte, a la persona débil se le prohíbe acusar al más fuerte de insincero e inconsistente. Eso está descrito en el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O si se trata de la cuestión de días, y un hermano que tiene una conciencia legalista posiblemente sostiene todavía la santificación del sábado, mientras otro considera que todos los días son iguales, ahora, y los dedica a todos a la gloria de Dios. Cada cual debe actuar como delante de la presencia del Señor y estar plenamente convencido en su propia mente. ¿Quién otorga autoridad a un siervo para reglamentar a otro? Los dos tendrán que dar cuenta al mismo amo, y él reconocerá la integridad del corazón de cada uno. Cuando existe sinceridad y cada uno busca la gloria del Señor, los dos deben actuar como si se hallaran en la presencia inmediata de Dios.
Está fuera de toda duda que si este principio se aplicara de un modo más integral entre los hermanos y santos que han sido salvados por el mismo Dios y Señor, habría una comunión más estrecha y se evitarían muchos conflictos y dolores de cabeza. No vivimos para nosotros mismos, lo querramos o no, afectamos continuamente la vida de nuestros semejantes, para bien o para mal. Reconozcamos nuestra responsabilidad al Señor, entonces porque somos de Él y servimos a Él, ya sea en la vida o en la muerte, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Todos hemos de encontrarnos ante el tribunal de Dios, donde Cristo mismo será el árbitro y revelará qué hay en su propia mente. Tenemos que esperar hasta entonces, recordando que nosotros mismos tendremos que dar cuenta a Él de nuestros actos. En vista de esto, no nos juzguemos más los unos a los otros y practiquemos el juicio propio, tratando de comportarnos de tal manera que no seamos piedra de tropiezo en el camino de ningún hermano débil en la fe, y si somos de fe débil, no debemos juzgar al que participa de aquello que para nosotros es pecado. Aun en el caso de que uno mismo esté perfectamente persuadido de que su conducta cuadra con la libertad cristiana, no deben rostrar al más débil esa libertad, no sea que arruine a aquel por quien Cristo murió. Pero si así lo hacemos, por tu conocimiento perecerá el hermano débil por quien Cristo murió, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:11. Es decir, si por mi mayor luz en las cosas de Dios, si por mi libertad de conciencia menosprecio a los que tienen menos, a los que son débiles en la fe y ven el pecado donde no lo hay, entonces mi luz es oscuridad y mi conocimiento de Dios viene a ser ignorancia. Naturalmente lo que aquí está en juego es la limpieza de conciencia, porque envalentonado por el ejemplo del que es fuerte, el débil puede aventurarse a ir más allá de los límites de su propia conciencia, haciendo cosas que son buenas, pero que para su conciencia son malas, y aparejar así para sí un sentimiento de condenación y culpa y llegar a descorazonarse. Después de todo, los asuntos de comidas y bebidas son de poca monta, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no tiene nada que ver con temporalidades que afectan al reino humano solamente, sino que es espiritual en su carácter y se haya unido a justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quien está ejercitado en estas cosas, aunque equivocado en cuanto a las otras, sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado delante de los hombres. Toda persona normal aprecia la sinceridad. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es mucho mejor abstenerse de alguna cosa que se tenga derecho y que pueda molestar a la conciencia de un hermano más débil que insistir en nuestra libertad y ser responsable de su fracaso y del mal logro de su discipulado. Si alguien tiene una fe que le permita hacer con seguridad lo que el otro condena, hágalo por sí mismo delante de Dios y no flagrantemente a la vista de quien es más débil. Pero asegúrese que no se condene a sí mismo al profesar que el asunto es perfectamente claro para él o para ella, porque quien persiste en un curso determinado y no tiene realmente paz en la presencia de Dios por lo que hace, no actúa en fe y por consiguiente se condena, aunque no en el sentido de condenación eterna, porque lo que no proviene de fe es pecado. Esto quiere decir que si yo me comporto contrariamente a lo que creo que es correcto, en realidad peco contra mi conciencia y contra Dios, aun cuando mi acto no tenga nada de inmoral. El apóstol resume todo en el capítulo 15. El que es fuerte debe sobrellevar la carga de los débiles, es decir, compenetrarse con simpatía de sus dificultades y no insistir en la libertad para agradarse a sí mismo. Cada cual debe tener en vista el bienestar de su prójimo, buscar su progreso y no tratar de destruir la fe insistiendo en su propia libertad personal. Se puede demostrar la verdadera libertad renunciando a lo que puede perjudicar a una persona más débil. Cristo es el gran ejemplo en este sentido. Él que jamás hubiera tenido necesidad de someterse a ningún requisito de la ley mosaica, se sometió voluntariamente a cumplir cada precepto de la ley y hasta más allá de lo que la ley exigía, como cuando pagó el tributo del templo diciendo, para que no se escandalicen y echándose encima el vituperio de quienes reprochaban a Dios, su conducta exterior fue tan inmaculada como su vida interior. Sin embargo, los hombres lo vituperaron como vituperaron a Dios. El versículo 4 subraya la importancia del Antiguo Testamento, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Palabras que deben relacionarse con 1 Corintios 10, 6, 11. Toda la Escritura no habla de mí,
pero toda la escritura es para mí. Es una frase que bien vale la pena recordar. El apóstol cierra esta sección orando para que el Dios de la paciencia y de la consolación dé a los santos una misma mente entre sí según Cristo Jesús, cuyo ejemplo cita, para que todos concordes glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si esto se realiza, entonces la mente y la boca deben marchar al unísono. Por eso exhorta que los creyentes deben recibirse mutuamente en amor, del mismo modo que Cristo los recibe para la gloria de Dios. Porque si Cristo mediante su gracia puede recibirnos tal como somos, fuertes o débiles, y capacitarnos para su gloria, de más está decir que nosotros debemos mostrarnos cordiales y semejantes a Cristo en el trato de los unos para con los otros. Repito que aquí no tenemos en vista a quienes pueden ser recibidos en la compañía cristiana, sino el reconocimiento de quienes ya forman parte de ella. Termino preguntando, amado amigo y oyente, ¿actuaremos así en amor, el de conciencia fuerte delante del débil y el débil delante del fuerte? ¿Actuaremos caritativamente y sin conflictos ni divisiones con aquellos que tienen un conocimiento y conciencia diferente a nosotros? Si bien tienen al mismo Cristo que nosotros, actuaremos pues con amor y aceptación para con todos los hermanos en este día y todos los días de nuestra existencia. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Yo estoy contigo, no te rindas, soy tuyo. Mis brazos sostienen, mi amor te da valor.